Noches. Buenas noches, buenas noches. Realmente también yo tuve un problema técnico y en base a eso pues vamos a dar inicio a la clase. Ustedes, como les comentaba, tienen una actividad que desarrollar en esta unidad 4, que es la última semana, ¿sí? Ya estamos, creo que cerrando, el día de hoy ya cerramos esta unidad, también deseándoles que les vaya muy bien. No se olviden, deben leer este cuento y en base al cuento ustedes van a desarrollar su actividad. No nos vayamos por otros lados, sino que hagamos lo que nos piden para que les vaya muy bien también, ¿sí? No son tantas preguntas, son 5. En las primeras son preguntas cerradas, ¿no es cierto? Y también tenemos preguntas abiertas. ¿Por qué Hugo llega a congeniar con Ana y Pauli, por ejemplo? ¿Cuál es el problema real que expone el cuento y tiene que explicar? ¿A qué hace referencia la frase extraña felicidad? Explique su respuesta. No se olviden, aquí tenemos dos líneas, no pongamos todito lo que vemos allí y tratemos de poner lo estrictamente necesario. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si dice, ¿cuál es el problema real que expone el cuento? No vamos a poner, el problema real que expone el cuento es esto. No, directamente al grano, ¿sí? Vamos como que así, directamente a lo que nos pide, a responder la pregunta, sin estas muletillas que muchas veces solemos eh, utilizar o emplear. Entonces, con base al tema de la literatura latinoamericana contemporánea, es que ustedes van a realizar esta actividad, ¿sí? ¿Cuándo se generó? Vamos a iniciar con otra temática también, pero no me parece que está complicada la actividad, así que vamos a ver parte de lo que está en la guía de contenidos, que espero que ustedes lo hayan revisado, ¿sí? Para ir despejando dudas, inquietudes, ¿sí? Entonces teníamos en esta segunda parte, en esta segunda semana de clases con ustedes, ver lo que era la comunicación oral. Dentro de la comunicación oral también tenemos lo que no sé si alguien ha escuchado el tema de los juegos de roles, ¿sí? Y el objetivo de esto es fomentar la interacción también, ¿sí? Fomentar que ustedes puedan desenvolverse en un ámbito social también. Eso es lo que se espera, ¿sí? Entonces, ¿qué es en sí el tema del juego de roles? Es como, hagamos como si, ¿qué se les viene a la mente cuando pongo esta pequeña frase allí? Hagamos como si. Y si estamos hablando del tema de juego de roles. No todos al mismo tiempo, uno por uno. Dicen puede ser lo que vivimos en la vida cotidiana, ¿no? O sea, es que es algo que viene así espontáneamente sin que sea preparado. Ya hagamos como si fuéramos, Ah, pues us- parte de algo, ya, Jacinto, hagamos una como idea. si, es como este juego de roles y si lo asociamos, es como, hagamos como si yo fuera la profe, ¿ya? Sí, ¿no es cierto? Hagamos como si yo fuera el estudiante y me pongo en los zapatos de esa otra persona, en el rol de esa otra persona. Entonces, digamos que yo quiero hacer una interacción aquí con ustedes. Entonces, yo le digo, Jacinto, usted va a ser el promotor educativo, ¿sí? De la Secretaría de Educación y Reportes, de la dirección y todo esto, ¿sí? De la Dirección de Educación Extraordinaria. Usted va a ser un promotor. Y a su vez, también vamos a tener a otra personita que podría ser Elizabeth, que puede ser la estudiante. Jacinto sería el promotor. Entonces se ponen en ese rol cada uno, ¿no es cierto? Y entonces empieza una escenificación o una animación, una escena de la vida real o imaginaria, ¿sí? En este caso sería de la vida real, pero poniéndonos en el zapato de esa otra persona. Digamos que usted, Jacinto y Elizabeth, ¿cómo actuarían si usted fuera el promotor y Elizabeth Santos, la estudiante, ¿ya? En este caso. O sea, yo, Eh, bueno, yo como estudiante, viendo un ejemplo, ya, si estuviera mal en una materia, le preguntara a mi promotor qué pasa o cómo puede ayudarme para mejorar esa calificación. Ya, y Algo así. en el caso del promotor, que sería Jacinto,
¿cómo usted daría solución? O sea, ¿qué es lo que usted Eh, haría poniéndose en el rol del promotor? Dándole la oportunidad de pronto explicarles nuevamente y que haga nuevamente la tarea. ¿Ya? Pero solo eso, nada más, ¿no? O sea, y también, o sea, ¿cómo puedo decirle? Haga de Tratando de comprenderle qué problemas tuvo para no haber realizado eso. Ya, muy bien, muchas gracias, Jacinto. Entonces aquí vemos claramente, entonces un juego de roles es eso, es ponernos en los zapatos o en la piel de esa otra persona, ¿sí? De lo que hace esa otra persona y hacemos como que algo espontáneo también que se da en ese momento y que no es nada planificado, así como hizo Elizabeth y Jacinto, o sea, en ese momento se dan y sin instrucciones indispensables, se desencadena un diálogo que nos permite a nosotros interactuar, ¿sí? Interactuar con otras personas y ponernos en los zapatos de esa otra persona también. Entonces, un juego de roles significa poner en escena un diálogo memorizado, o sea, un diálogo que no sea memorizado, sino uno en el que los estudiantes lo desarrollen según el escenario o situación comunicativa establecida con anterioridad. Sí, entonces son textos orales improvisados. Cuando utilizamos la palabrita improvisado, ¿qué es lo que decimos cuando decimos improvisó? La profe improvisó la clase, ¿sí o no? Es como que así la dio como que no la planificó, ¿no es cierto? No está planificado. Se improvisó, entonces es algo que no se planifica. Entonces, cuando nosotros decimos nos vamos de paseo, en este momento no estaba planificado, fue de improviso, pero salió mucho mejor. Algo así, ¿no? Algo, entonces el juego de roles es esos textos orales improvisados, no escritos, que exigen a los participantes em, escucharse y responderse según la situación comunicativa, ¿sí? Entonces, ¿qué se espera de los jugadores en este caso? ¿Qué es lo que se espera con este tema de los juegos de roles? Es que tengan que hacer, bueno, que tengan que imaginar qué haría un personaje concreto según los valores, las vivencias y el bagaje de este personaje. Se ponen los zapatos de, ¿no es cierto? Es como lo que les dije yo, se ponen los zapatos de esa otra persona o se pone en la piel, también suelen decir, de esa otra persona. Es decir, ser coherentes con el instructivo. Entonces, el juego de roles se juega en primera persona, de forma que se establece una empatía entre el jugador y su personaje. El jugador es quien toma las decisiones, pero basándose en las razones de otro, ¿sí? Eso es, perdón, es este poder empático el que podemos aprovechar mejor para entender por qué la otra persona dice lo que dice o se comporta como se comporta. Entonces, cuando hacemos esta actividad nos ayuda también a ser empáticos, ¿sí? A saber por qué esa otra persona, tal vez ustedes dicen, ay, pero el promotor está ahí detrás de nosotros, ahí, moléstanos y moléstanos. Pero de pronto eso es necesario para que ustedes también se encaucen, ¿no es cierto? Entonces allí yo soy empático y también la otra persona es empática, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo la empatía también. Ahora, iba a hacerles este ejercicio, pero creo que en honor al tiempo vamos a pasar y vamos a hacer como un ejercicio en donde con estas tarjetitas podíamos ir interactuando, no, no sé, poniéndose como que uno es el hijo y otro es la mamá, y entonces tienen que ponerse también en ese papel, ¿no? En el papel de mamá, en el papá, en el papel de hijo. Ustedes ya son adultos, todos tienen sus hijos y tal vez les pasa eso también. Entonces se ponen en ese juego de rol, en ese juego teatral, en donde ustedes como hijos, ¿qué harían? Y como padres, ¿qué harían? Pero lo vamos a pasar porque ya hicimos una dinámica parecida, entonces vamos a pasar. También tenían ustedes el tema de una lectura y escritura. En todas las unidades han tenido la comunicación oral y parte de la lectura y escritura. En esta parte nosotros habíamos visto la necesidad de que ustedes tengan conocimiento qué es una monografía. Antes se utilizaba mucho, no sé si ustedes recuerdan tal vez con sus hijos, el tema de las monografías.
¿sí? Que es como que un tipo de trabajo textual que tiene como finalidad recopilar y transmitir información referente a un tema en específico. Abarca temas de filosofía, ética, así como cualquier otro tema que es de interés para la comunidad. Y las monografías son, ¿qué son? Escritas o orales, las monografías. Escrita, Escritas. Escritas, ¿no es cierto?, bajo una norma que regula la presentación de textos académicos. Esta norma que regula los textos académicos es como que, todos los elementos, sí, que van a la estructura también que va a conformar esta parte, que sería como que la portada, la introducción, el cuerpo, desarrollo, conclusiones bibliográficas, anexos, ¿sí? Y entonces allí tenemos que dentro de la carátula tiene que siempre estar nombre del colegio, nombre de la monografía, el nombre del estudiante, disciplina o el área de estudio, el año de educación básica, todo lo que tiene que ver con una carátula, ¿no es cierto? Los datos. En la tabla de contenido, entonces, todo lo que yo voy a abordar dentro de cada uno de los capítulos, los títulos, los subtítulos, ¿sí? En el índice voy a permitir que al lector saber qué contenidos presenta esa obra, ¿sí? Mi índice, perdón, puede ser esa parte de todos los contenidos que presenta mi monografía. En la introducción, básicamente, el lector o lectora de este tema explica también las razones por las que se eligió el tema, ¿sí? Se especifica desde qué enfoque o ángulo se va a tratar un tema en específico que yo quiero que un lector conozca. En el tema del desarrollo, es el cuerpo de la monografía donde se expresan las tareas de selección, de análisis del material y de su elaboración. Hay una conclusión también y aquí se sintetizan las ideas más importantes. Dentro de una monografía o de un trabajo escrito, siempre vamos a tener que resaltar las ideas más importantes y las conclusiones a las que llegó el autor con toda esta investigación, ¿sí? Y en la bibliografía, pues aquí nosotros vamos a poner básicamente la fuente de donde investigamos, de donde conseguimos la información, textos documentales, páginas web, investigaciones de links, videos, documentales sobre el tema específico al que yo estoy tratando. Todo allí voy a poner en mi bibliografía, que es como que la fuente, citar de dónde nomás yo obtuve la información para estructurar mi monografía. Y en los anexos, pues básicamente se consideran materiales, estadísticas, entrevistas, documentos básicos, tal vez fotografías, así como documentos que hayan contribuido al desarrollo del estudio. Entonces, esto es básicamente lo que tiene una monografía, esta es su estructura de una monografía, ¿sí? Si no tienen ninguna duda o inquietud, vamos a esta parte de acá, ¿sí? Que básicamente no lo están realizando en esta unidad, no vieron nada de esto, sí, pero aquí hablamos también del sujeto explícito, explícito, implícito o tácito, ¿sí? Nosotros habíamos hablado del predicado también antes, pero esta vez vamos a hablar del sujeto explícito, implícito o tácito. El sujeto explícito, ¿sí? En una oración se da cuando este sujeto se menciona como tal en la oración. Por ejemplo, Juanito limpió su casa. Entonces, ¿cuál sería ese sujeto explícito? Juanito porque está mencionado, ¿no es cierto? No dice la oración limpió su casa, ¿no es cierto? ¿Quién limpió la casa? No sabemos quién limpió. Pero aquí sí tenemos un sujeto explícito porque se menciona en la oración. Por ejemplo, si yo digo Manuel Macas viajó a Ambato. Entonces tenemos un sujeto explícito que es Manuel Macas, ¿no es cierto? Porque de él estamos hablando, a él se lo está mencionando. Entonces ese es un sujeto explícito. ¿Alguna duda o inquietud hasta aquí? ¿No? Ya listo. Entonces, si todo está clarísimo, seguimos, ¿sí? El sujeto implícito o tácito, en una oración existe un sujeto implícito cuando no se indica a quién se refiere la acción del verbo.
También es conocida como sujeto tácito, desindencial o elíptico, y siempre será identificable a través de la persona gramatical que inicia el verbo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Viajé a Madrid. En esta oración, pero se sobreentiende que el sujeto tácito sería yo. Yo, o sea, no se menciona, por eso dice, es implícito, porque no se menciona, no se hace referencia, pero se sobreentiende, porque dice viajé, y estoy hablando como que de mí, ¿no es cierto? Si Manuel dice viajé, entonces, ¿de quién está hablando? ¿De la otra persona? Si yo digo viajé, No, de él. encontré, ¿no es cierto? Nadé, estoy hablando de mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente voy a saber que ese sujeto tácito sería yo misma, ¿sí? Entonces, tienen una casa muy bonita cerca de la playa. Entonces, cuando estoy hablando del tienen, ¿quiénes serían? Ellos, ¿no es cierto? Ellos, Ellos, mis padres, mis mis amigos, amigos, el Jacinto, eh, ¿quién más está por aquí? Eh, Tal vez Manuel, Jacinto, Miguel. ¿Quiénes serían los que tienen una casa muy bonita cerca de la playa? O sea, yo puedo tener ese sujeto tácito. Allí hay un sujeto tácito cuando yo no le menciono, pero se sobreentiende, ¿no es cierto? Allí. En el sujeto explícito mirábamos que es cuando se menciona dentro de la oración. Miguel no enciende la cámara, por ejemplo. Entonces, ¿quién es el sujeto explícito? Miguel, ¿no Miguel. es cierto? Miguel. Porque se está mencionando a Miguel. Listo. Allí tenemos una oración más clara para que ustedes entiendan. Tenemos también, ya pasando, tenemos otra temática aquí que ustedes tienen dentro de su guía de contenidos y que es importante que ustedes revisen el texto y contexto. A través de esta información ustedes van nutriendo su vocabulario, su bagaje cultural también. Entonces, ¿qué es un texto y qué es un contexto? Un contexto puede ser todo lo que a mí me rodea, ¿no es cierto? Todo lo que hace, todo aquello que nos permite establecer una interacción, ¿sí? Básicamente. Y el texto, pues, ¿qué sería el texto? Son los signos que vamos a interpretar, ¿no es cierto? Y el contexto es todo aquello que nos permite la interpretación. Entonces, aquí había una frase que ustedes también la tienen dentro de su guía de contenido y es, por ejemplo, la frase, te espero en el banco. Te espero en el banco. Tiene una multiplicidad de posibles significados para interpretarla y necesitamos colocarla en un contexto, porque ese texto, que solo es banco, puede tener, banco, ¿qué puede ser? Una institución financiera, ¿no es cierto? O el banco también puede O ser el o banco una, del sí, parque. claro. también, ¿no es cierto? Entonces Ajá. yo tengo que ponerla en un contexto para que ésta tenga un significado, ¿no es cierto? En un nivel simple de comunicación podemos decir que las letras solas no tienen significado. Entonces, si yo solo le pongo banco, banco, solito banco no representa nada casi, ¿no es cierto? Puede ser el banco de Guayaquil, o sea, la institución financiera, o el banco de Pichincha, Banco Produbanco, o puede ser también ese banco, ¿no es cierto? Donde yo me puedo sentar. Y entonces para poderla interpretar necesitamos colocarla también en ese contexto. Nos sentamos en el banco del parque. Otro nivel es cuando nos referimos a un contexto cultural. Por ejemplo, la frase, hoy hace 20 grados de temperatura. Tiene un significado distinto en España o que en Estados Unidos porque tal vez allá no utilizan el tema de grados de temperatura. Entonces, siempre hay que poner el texto en un contexto para que ésta tenga un significado, ¿sí? Y era justamente este ejemplo súper claro, porque si decimos nada más te espero en el banco y si no la pongo en un contexto, yo puedo decir te espero en el banco del Pichincha en una esquina, te espero en el banco del Pichincha en el parque, perdón, en el banco para sentarme en el parque, ¿no? Tengo que ponerla en un contexto para que ésta tenga un significado. No sé si alguien tiene alguna duda o les confundí.
en esta parte. Todo claro, profe. Entonces vamos a seguir porque ahora sí vamos a ver bueno, aquí tienen ustedes una imagen referente al tema de texto y contexto, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden darse cuenta de estas dos imágenes. ¿Qué es lo que ven en la primera imagen? María Santos. ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo en ese contexto? Que le van a esperar a la mamá en el banco y los niños van a esperarle. ¿Ya? Eso veo, dice, esta tarde voy a ver llegar a nuestra madre. Te esperamos en el banco, papito. Ya, Pero entonces, no le especifica si es, como dijo el compañero, en el banco del parque o en un banco. ya, exacto. Entonces hay que ponerla en un contexto, ¿no es cierto? Ajá. Para saber qué quiere decir esa palabra. Pero bueno, aquí aparentemente los niños no se han ido al banco, a la institución financiera, no se han ido a un banco a sentarse. Entonces aquí es donde el ejemplo es más claro, que tenemos que tener ese contexto para que ese texto tenga sentido y tenga un significado coherente. Entonces acá en la siguiente imagen dice, bueno, como diga, le espero en el banco. Entonces, ¿qué será aquí? Por el contexto, ¿cómo lo interpretaríamos? Bueno, yo creo Institución que le financiera. esperaría en el banco, o sea, en el Un banco Pichincha o en financiero. Guayaquil. Exacto, El- algo así como que le veo. En la También institución por la forma. financiera. Ajá. Por la Exacto, forma que están vestidos. exacto. Ese es el contexto. Ese Ujú. es justamente el contexto. O sea, porque están en otro contexto, en otro ambiente. O sea, y se prestan, ¿no es cierto?, para poder interpretar esa frase. Entonces, aquí, en este proceso de interpretación de la frase, te espero en el banco, usamos una serie de códigos visuales también y culturales, porque nosotros solo con verles a esas personas que están así todos elegantes, todos así, decimos, es en una institución financiera, ¿no es cierto? Ahí estamos aplicando este código visual y cultural también en ambos ejemplos. Entonces acá el señor está hasta con la pijama y así, entonces no ha de ser pues que se va a ir al banco, ¿no es cierto?, a una institución financiera, sino que más bien le va a esperar por ahí cerca y habrá un banco, no sé, un parquecito. Le está esperando que que se baje del bus para acompañarle, no sé. Entonces, ambos ejemplos nos inclinan hacia una interpretación diferente de la palabra banco. En el primer caso, un lugar para sentarse en un parque y una institución financiera en el segundo caso, porque sin ustedes leerlo, seguramente se dieron cuenta. No necesitan porque ya tienen ese contexto. ¿Sí? Entonces, esto creo que está más que claro. Pasemos a la siguiente. Y básicamente hablamos de la tarea, ¿no?, que ustedes tienen que realizar y es en el tema de la literatura latinoamericana contemporánea. Esta nace a partir de 1940 y se origina una auténtica renovación de la novela latinoamericana. La corriente narrativa que se origina en esta época se denomina realismo mágico, que es justamente uno de los autores es este señor, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Ya, entonces él es uno de los novelistas y de realismo mágico, cuyo máximo exponente, bueno, el realismo mágico, cuyo máximo exponente es Gabriel García Márquez, justamente el que estamos hablando. Y en esta nueva narrativa, realidad y fantasía se presentan íntimamente ligadas unas veces por la presencia de lo mítico, lo legendario y lo mágico. ¿Han escuchado ustedes qué es el término mítico? Mítico es algo así como una leyenda o algo de fantasía, algo que no existe, un mito, una leyenda. Ya Una, es relacionado con el mito, ¿no es cierto? Con este tipo de historias fabulosas, así como que una leyenda, un mito. Entonces, eso es el significado de míticos. Y lo legendario, que es de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y lo mágico, pues que tampoco es que es muy real, ¿no? Es como que allí no influye como que lo real, ¿sí? Y otras
por el tratamiento poético de la acción de los personajes o de los ambientes también. ¿Han escuchado esta novela que es, se me fue el nombre? 100 años de soledad, supongo. Esta, 100 años de soledad, se me fue el nombre. Gracias, Shirley. ¿Han escuchado, han leído alguna vez? Les invito a que lean 100 años de soledad, que es como que de una familia de generación en generación y como que están condenados a vivir en soledad o algo así. Es muy interesante, así que les invito a que lean ya terminando la unidad, cuando tengan un tiempito, cuando ya pasen los exámenes también, que ustedes puedan leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muy interesante. Entonces, el realismo mágico es el movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX, que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. ¿Saben ustedes de dónde es Gabriel García Márquez? Colombiano, Colombianos. Ya. Y perdón, Mario Vargas No, argentino. y Julio Julio Costa, Cortázar. Bruselas, de Bruselas, Bélgica. Ya, ¿por qué decimos que son hispanoamericanos entonces? que tienen habla española. Ya. Bueno, entonces ustedes básicamente ahorita tendríamos que ya realizar su actividad que es en base a una novela de Gabriel García Márquez, ¿sí? Vamos a tener que leer y vamos a tener que responder esas preguntas. Vamos a ver un video pequeño, espero que podamos terminar de verle porque ya casi se nos agota el tiempo. Nos quedan 3 minutos, espero que esta vez no me haga una mala jugada. El internet que parece que sí, nunca me colabora cuando lo necesito. A ver, ¿se dan cuenta? ¿Qué ven allí? ¿Blanca la pantalla? Sí, licenciada. A Sí, ver, licenciada. sí. Todo negro ya. ay, veamos, ojalá. Con esto igual nos estamos despidiendo, pero espero que se cargue, Dios santo. Nos queda 2 minutos 53, ya no vamos a avanzar. Bueno, chicos, como siempre, el internet no colabora. Ya eh, estamos culminando, como les mencionaba, esta unidad. Y lo que quería decirles es que traten de hacer la actividad tal y como se solicita. Envíen todo bonito para que yo les ponga en esta última actividad a todos un 10 redondo. Ay, no, tiene pensé que le había puesto el resumen más cortito, porque tiene mucho, ni vamos a avanzar ni en el tiempo que me queda. Muchos años después, Es frente la al lectura. pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anajes se caían de su sitio y las maderas.
Muchas gracias, mis queridos y queridas estudiantes. Les invito a que lean esta novela, ¿sí? 100 años de soledad, cuando ustedes dispongan de tiempo, es muy interesante. Y estaríamos como que viendo también este género interesante em, del realismo mágico, ¿sí? Entonces, agradecerles mucho, ya nos queda un minutito. Una bonita noche, cuídense mucho, un abrazo fuerte. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Licen, Bendiciones, igualmente. bendiciones a todos. Gracias, Buenas noches. licenciada.